Hola amigos suscriptores, sean todos bienvenidos a otro video para el canal. Continuamos informando sobre los programas sociales del gobierno que benefician a las familias más vulnerables del país. Suscríbete a este canal y activa la campanita para que recibas la notificación cada que subamos un nuevo video. Gracias por su presencia aquí. Desde la campaña no venía, así que ha sido la jornada bastante llena de temas, una lista completa de necesidades. Este es un diálogo con la Junta de Acción Comunal que quiero mantener en el país porque reconozco, como bien dijeron, que la organización popular más extendida en Colombia hoy es la Acción Comunal, que sobrevive, porque ha tenido sus más, sus menos, en una historia bastante larga, más larga que mi vida incluso. Se fundó hace tiempo. Pero como organización popular en el campo y en la ciudad, es absolutamente imprescindible para los propósitos que un gobierno que pretende ser del cambio quiere desarrollar. Sin organización popular no hay nada. Ni podemos hacer las reformas que queremos, porque toda reforma, toda conquista, como la historia misma de nuestro país y del mundo lo demuestra, es el fruto de una lucha. Nunca llegan esas reformas porque hubo un sobredotado que por ahí en algún congreso de la República las escribió y se las volvió ley por arte de magia, no. Siempre han sido el producto de esfuerzos colectivos, de sociedades que luchan. La educación pública, por ejemplo, en Colombia, si uno va y mira su historia, pues es una historia de lucha. Al principio ni existía. Los españoles de pronto trajeron algunos colegios en algunos puntos de la ciudad, pero fue la lucha por la independencia la que generó un crecimiento de la educación pública que después retrocedió, después avanzó. Todo ha sido el esfuerzo de una sociedad luchando. Si la sociedad no luchara, la friegan, se encaraman encima de ella, se enriquecen encima de ella, se le roban lo que es común. Aparecen las plagas que también en la historia de Colombia sabemos han aparecido. Cuando la sociedad se queda quieta, y en esto la violencia, el terror, los sustos, buscan ese objetivo, paralizar una sociedad, que no salga, que no hable, que no discuta, que no critique, que no proponga, todos asustados en sus camas, debajo de la cama incluso, porque en la noche salen los disparos, salen las partidas como antaño que van a buscar al ser humano para dañarlo. Ese miedo tiene un sentido, tiene una lógica, tiene un porqué. Ese porqué es que la sociedad se quede quieta. Y al quedarse quieta se produce un país como el que hoy aún tenemos, un país absurdamente desigual, pero absurdamente desigual. Casi no hay otro igual en el mundo. Un país donde se le cierran las oportunidades mínimas a la gente. Grupos, territorios excluidos, grupos étnicos casi convertidos en esclavos. La mujer en muchas partes de la sociedad casi convertida en sierva, en objeto, sin opciones de oportunidades. La juventud que hace tan poco salió a las calles, juventud popular, en el llamado estallido, y que la prensa llama terroristas, al igual que la extrema derecha, es una juventud sin poder hacer nada, sin poder entrar a una universidad, muchas veces sin tener con qué comer, y empezando la vida y mirando en la televisión cómo otros jóvenes sí disfrutan, cómo otras sociedades sí tienen oportunidades, y por qué nosotros no, sin el derecho siquiera de vivir, perseguidos solo por el hecho de ser jóvenes y pobres.
pues obviamente provocó lo que vimos hace año y medio, 2 años, el estallido social. Esos son los reflejos de lo que nos ha pasado también por ser una sociedad pasiva, quieta. Pasividad que indudablemente está quedando en el pasado. Cada vez la sociedad colombiana es una sociedad más viva, más actuante, más con ganas de ver cómo se saca a este país de los atolladeros a donde han quedado ancladas incluso generaciones. La victoria electoral que me tiene aquí ahora en este puesto es uno de esos productos. Es una manifestación de ese deseo de cambio. Un gobierno de cambio no es de mentiras, no es simplemente el cambio en las palabras, a veces en los vestidos, en las maneras de ser, discúlpenme. No, es un cambio que tiene que ser en las estructuras mismas de la economía, de la sociedad, del poder. Y implica reformas a profundidad. Reformas que obviamente tienen un grupo de la población que se beneficia, la mayoría, pero también tienen un grupo de la población que no las quiere porque se perjudica. Y se perjudica porque se han construido sobre la base del negocio, del interés creado, el interés particular que gana sobre la base de la exclusión de los demás. La Constitución del 91, que es uno de los grandes cambios que se han presentado en la historia de Colombia, hay una serie de derechos que uno puede leer rápidamente, derechos fundamentales, dicen derechos sociales, colectivos. Los primeros artículos, quizás los primeros 100 están llenos de derechos. Tengo derecho a educarme, tengo derecho a ser, tengo derecho a vivir, tengo derecho a una vida digna, dice la Constitución, tengo derecho a participar del Estado, tengo derechos políticos, hay derechos ambientales, hay derechos colectivos, hay el derecho a que no se roben el patrimonio común, etc. Pero cuando vemos la realidad, esos derechos solo están escritos. No es sino salir a la esquina y ya encuentra uno una persona que no los tiene. Esas personas que usted mencionaba, alcalde de Uitama, en el terminal, son personas a las cuales les han quitado sus derechos. Se los han cercenado por muchas razones. Cuando usted encuentra el viejito que es vendedor ambulante, que yo lo encuentro en todos los parques, de Bonais, siempre venden Bonais, no sé por qué. Bonais, entonces ese viejito, 75 años, a veces bajo el sol, la mayoría de las veces bajo la lluvia ahora. ¿Y acaso él no tenía un derecho a la pensión? Ese tipo de persona que ya no puede trabajar realmente, porque debió haber trabajado toda la vida, seguro que era un campesino, seguro que cultivó papas, seguro que cultivó café en otras regiones, que le entregó al país unas riquezas. En el caso de los cafeteros, casi todo el siglo XX, la sociedad colombiana y el Estado colombiano y la nación colombiana se construyó sobre la base del trabajo de la gente que cultivaba café. ¿Cuántos pensionados del café hay en Colombia? Yo siempre en campaña preguntaba, porque fui a 100 plazas, yo hacía la pregunta, ¿en algún lado sale alguien que diga yo? Yo no encontré ni uno. ¿Cómo se puede explicar que un grupo de la población bastante grande, familias enteras cultivando las montañas, sembrando café, exportando ese café, 5.000 millones de dólares cada año, con lo cual se hacían grandes empresas como Avianca, Coltejer y otras de ese entonces, el Banco Cafetero, por ejemplo,
La flota mercante gran colombiana, me acuerdo que fue uno de los debates que hice en el Congreso. Hoy uno solo de esos campesinos no tenga pensión, después que le entregó al país centenares de miles de millones de dólares y construyó esa población, la república que hoy tenemos. Eso se llama injusticia. E indudablemente la Constitución pues no se aplica. Ahora, si uno va y pregunta y trata de analizar por qué, por ejemplo, en la pensión, porque el sistema que tenemos hoy pensional, que ustedes, algunos harán parte, yo nunca me quise meter en eso, es un negocio. La persona trabaja, si es que puede trabajar, y del salario le quitan un pedazo, ¿cierto? Todos los meses. Ahí hay una comisión que se lleva el dueño del fondo privado de pensiones. La persona cree, al principio yo cuando era joven decía yo que me voy a pensionar, pero cuando va avanzando la edad, cuando ya empiezan las canas a aparecer y le empiezan a salir a uno las flojeras y la rodilla como que no aguantó bajar la escalera, ahí empieza la persona a decir, oiga, ¿y será qué? ¿Y qué la pensión? Y vaya averigua a ver, y resulta que lo que ha ahorrado durante años no le alcanza para tener una pensión. Y va al banco y le dice, porque eso está en las cuentas del banco, oiga, yo quiero mi pensión. Y seguro que sale un doctor, una doctora, y le dice, qué pena doctor, mira esta hoja llena de números, ¿sí ves? Aquí descuento, aquí sumó tanto, aquí fue la tasa de interés, esto le dio tanto, y tanto no le alcanza para la pensión. Y así a millones de personas. ¿Y qué hace ese ciudadano? Devuélvame la platica entonces que yo ahorré. Entonces le dice la señorita, sí, pero no se la puedo dar toda. Tengo que dárselas por meses, durante unos 5 años. Si el hombre tiene 75, empieza a hacer cuentas. ¿Será que me muero antes? Incluso hasta pensará mejor, porque tengo algo de la platica. O me muero después. Y si es después, ¿de qué como? Y van viendo ustedes ese ser humano entonces allá en el terminal vendiendo bonais. No tiene nada. Y así se puede tratar la dignidad humana en un país. Ahora, si uno hace las cuentas por el otro lado, no solamente el viejito, sino 1 millón, 2 millones, 5 millones de personas cotizando, a todos cada mes cobrándoles una comisión, guardando la plata durante años y décadas, 20 años, ¿cuánta plata da? ¿Y quién la maneja? Y no es el viejito, son 2 banqueros, de los más ricos de Colombia, obviamente. Entonces, ¿dónde está el derecho? El derecho que decía la Constitución lo volvieron un negocio. Y cuando va a la salud, lo mismo. E incluso cuando se va a la educación, lo mismo. Y cuando se va al agua, dice uno, el agua es un derecho, porque sin el agua pues nos fregamos, nos morimos. No hay sino que pasar 4 días sin agua y ya. Y entonces es también un negocio. Y si vamos y vemos la luz eléctrica, otro negocio. Y entonces las condiciones de la existencia en Colombia las fueron transformando no en derechos, como dice la Constitución, sino en negocios. ¿Cuál es el problema de un negocio? Cuando un derecho se transforma en un negocio. Aquí doña Astrid me decía, bueno, ¿qué? Bueno, a ver, no hablemos de los lácteos, o bueno, las almojábanas. Pues las almojábanas son un negocio, ¿cierto? Ahí hace su cuenta, bueno, aquí hay que echarle tal maíz, tales vainas, no sé qué es, el trabajo, el consumo de la energía, el aceite, lo que sea, y después salir el queso, y después salir a venderlas, y la venta tiene que dar más que lo que se gastó, porque si no, quebró la señora de las almojábanas. Ese es un negocio, hay que ganar.
¿Qué pasa cuando el negocio ya no se hace sobre cosas como las camisas, los pantalones, la gaseosa, la papa, sino sobre los derechos? Ahí es donde viene el problema, porque ya no es un asunto privado, una señora que decide libremente hacer almojábanes y que va y prueba a ver si logra conseguirse un billetico a partir del almojábana, o un campesino sembrando papa. No, aquí se habla es del negocio sobre los derechos de todas y de todos. Un negocio hecho sobre nuestros derechos. Si el agua se vuelve un negocio, tiene un precio, como la almojábana. Solo que cuando uno mira la almojábana, si no tiene con qué, pues no se la compra y no pasa nada. Pero el agua, si uno no tiene con qué y no la puede comprar, ¿qué pasa? Se está vulnerando un derecho al agua. O si eso se hace con la salud, y entonces si no tengo el dinero para comprar una salud que me garantice curarme mi enfermedad, ¿qué pasa? Pues se murió. El derecho a la vida se volvió carreta, porque quizás se hubiera podido salvar si hubiera habido el procedimiento adecuado para hacerlo. Entonces el derecho no es compatible con los negocios porque excluye a los que no pueden pagar. Ese es el problema. Lo que llamamos neoliberalismo, esa palabreja se inventó alguien así como Prada, así, el neoliberalismo, es esto que estamos diciendo. Es convertir la existencia humana completa en todos sus rincones en negocios. A eso los yuppies le dicen el mercado. Los yuppies dicen si el mercado actúa libremente, se maximiza el bienestar individual y de la sociedad. Bajo esos preceptos hemos estado gobernados durante los últimos 30 años por lo menos. Nos volvieron negocio del agua, nos volvieron negocio la luz, nos volvieron negocio la educación, nos volvieron negocio la salud, nos volvieron negocio las pensiones, nos volvieron negocio los derechos. Y eso así no es en el mundo hoy. Un derecho puede ser garantizado para todos y para todas si el Estado se apersona, si la sociedad se apersona, si el modelo que llaman, la manera de garantizar ese derecho aparece y no desaparece. Pues lo que hoy arranca en la fase de este gobierno es presentar las reformas al Congreso de la República para volver a garantizar derechos. Por eso vamos a presentar la reforma a la salud, de la que tanto se ha hablado en estos días sin que la hayan leído. Dicen la reforma a las pensiones, la reforma laboral, la reforma a los servicios públicos. Explícitamente, lo que intentamos en estos meses que vienen es sacar el país del neoliberalismo. La reforma pensional tiene un objetivo, sí, que en su masa de dineros que comentaba se ahorran y que no dan pensión, podamos tener que esa masa de dineros no se ahorre solamente en fondos privados, de los cuales solo 2 banqueros son dueños en toda Colombia, sino en un fondo público también, que entonces descarga al Estado de pagar a los pensionados, porque se paga con esos recursos los pensionados. Ningún pensionado va a perder su pensión. Pero al descargarse el Estado, porque es el Estado el que paga las pensiones,
mientras los trabajadores cotizan es en los fondos privados de pensiones para que el dueño del banco maneje su dinero como se le dé la gana. Entonces esa liberación de recursos va a pagarle un bono pensional digno, no de 80,000 ni de 70,000 pesos, sino de 500,000 pesos mensuales a ese viejito que está en la terminal, que como él son 3 millones de viejitos y viejitas la mayoría. Es decir, a ese campesino que lo dio todo, sembrando café el siglo pasado, envejeció sembrando café, hizo la riqueza nacional y terminó en la calle porque nadie se acordó de que él merecía por su trabajo una pensión. Llegar a la cobertura total en un sistema pensional, 100%, es decir, garantizarle a alguien que entra a trabajar, así siendo joven no le importe mucho porque piensa que no va a envejecer, garantizarle que cuando vaya a envejecer tenga una garantía de obtener la pensión y no una garantía de haber puesto su sueldito en función del negocio particular de dos señores que son los dueños de casi toda la banca privada de Colombia. Una reforma pensional, ¿para quién? Para el viejo y la vieja. ¿A quién perjudica? Al banquero. Y el banquero es dueño del periódico, del noticiero, de la televisión, del medio de comunicación, y entonces nos dice: uy, qué reforma tan horrible, ¿de dónde salieron? Ustedes están locos. Locos no, queremos un país donde se garantice el derecho a la pensión y no simplemente las ganancias con el dinero que la gente cotiza para pensionarse, para no pensionarse jamás. Eso se llama justicia social. Y podríamos hablar lo mismo de la salud. Aquí hablaban del hospital. Casi siempre cuando uno va a cualquier parte del país, le hablan del hospital. Casi todos los hospitales se llaman San Juan, San Rafael, San José, bueno. Y casi en todas partes el hospital está vuelto nada. Algunos cerrados, a punto de cerrarse. Cuando uno entra al hospital ahí no hay nada, unas camillas, las enfermeras a medio pagar, si es que les han pagado, que en muchas partes 2 meses, 3 meses sin pago. No hay vendas, no hay medicinas, no hay jeringas. En muchos pueblos ya ni los niños nacen en el pueblo y el pueblo se queda sin crecimiento. ¿Y por qué? En donde alguien enfermo de un ataque cardíaco en una vereda pueda realmente llegar a un hospital porque el servicio de salud lo llevó. Por ahí lo meten en una moto. A veces los saltos en la vía terciaria lo matan. No hay cómo la gente del campo tenga un sistema de salud. Claro, la persona que vive en Chapinero, quizás solo caminando llega a un consultorio, llega a una clínica chévere, bien montada. Entonces dice: el sistema de salud es muy bueno. Pero pregúntele eso a un campesino, pregúntele eso a una señora, pregúntele eso a una mujer embarazada que vive en el campo, a ver si es cierto que tenemos uno de los mejores sistemas de salud. Preguntémosle incluso a personas que están en el barrio pobre de la ciudad, a ver si alguna vez han tenido una atención médica. Personas que incluso hubieran podido no enfermarse si un médico los hubiera visto, pero como no los vio nunca, terminaron en enfermedades que se agravaron y su gravedad llevó a la muerte cuando se podía prevenir. No hay prevención en Colombia de la enfermedad. Toda la población de América Latina es el 8% mundial. ¿Y sabe cuál fue el porcentaje de la población que murió por COVID? 30%. Tenemos el 8% de la población
que debió haber dado un 8% de muertos por COVID para estar en el promedio mundial, y fue el 30% de todos los muertos de COVID del mundo. Y nos vienen a decir que entonces es el mejor sistema de salud que hay en el mundo, oiga. Aquí se nos muere la gente simplemente porque una EPS, que no hay que confundir con las clínicas y los hospitales, hace un cálculo de negocio. Si le demoro el tratamiento, guardo la plata y me da una tasa de interés. Que está enferma de cáncer, no, pues en 6 meses la cita. En cáncer se puede dar en 6 meses la cita para que sea o empiece a ser tratada. Generalmente la mujer, cuando está enferma, por ejemplo, de cáncer de seno, que es el promedio de distancia que hay entre el primer síntoma y el primer tratamiento, ¿cuántas mueren antes? Simplemente porque demoraron la cita para hacer un mejor balance económico de las utilidades del propietario de la EPS, que ese sí sale corriendo al aeropuerto y se monta en un jet privado, ¿comprado con qué? Para irse con la novia a Aruba, a la playa y a gozarse el sol. Comprado con la plata de quienes cotizamos en la salud. Cotización que no es para comprarse un jet. Puede que tenga la novia, eso es respetable, y que se la lleve a Aruba, pues muy chévere, pero no con la plata de la gente que ha destinado es para que la sociedad tenga salud pública. Claro, en esas demoras no le pagan al hospital. En esas demoras glosan cada rato. El hospital hace el procedimiento, hace un gasto y no le entregan la plata. Y entonces el hospital se va llenando de deudas. ¿Cuántas deudas no le han pagado a los hospitales públicos y a las clínicas privadas? Estalló el debate en televisión, en la prensa. Dijo la ministra 50 billones. Yo quedé asustado, dije, pues 50 billones. Y entonces salió alguien más inteligente y dijo, no, la ministra se equivocó, no son 50, son 23 billones. Sean 23, sean 50, una cantidad de por medio, ustedes saben qué significa que los hospitales y clínicas públicas y privadas de Colombia les hayan adeudado en las últimas décadas 50, 40, 30 o 23 billones. Eso significa que no le pagaron a las enfermeras. Eso significa que redujeron los salarios del personal de salud casi que a una situación de esclavitud. Eso significa que dejaron de prestar servicios médicos. Y si dejaron de prestar servicios médicos, eso significa mucha gente que murió, pudiendo ser salvada. Porque claro, todos y todas vamos a morir. Pero cuando se puede salvar a una persona y no se salva simplemente porque el hospital no tenía con qué, y no tenía con qué porque no le pagaron el dinero que le adeudaban las famosas EPS. Se perdieron así billones de pesos. Algunas se las llevaron para financiar paramilitares, otras para comprar jet privados y club de golf, otras para hacer sus propias clínicas privadas y de los recursos públicos montar su propio negocio. Total es que el hueco es tal que lo que nos quedó es una red pública completamente rota, deteriorada, casi que incapaz de atender a la población. Y ahí nos cayó la roya del COVID. Y entonces todos los días el Duque aparecía, todos los días, diciendo vamos bien. Los indicadores de COVID de Colombia son de los peores del mundo. No porque el COVID no mate en unas partes y en otras sí, no, es que aquí mató más que en la mayor parte del mundo. ¿Por qué? ¿Era que éramos muy viejitos, entonces los viejitos nos morimos? No, porque
porque el sistema de salud no estaba preparado, estaba desvencijado, se había roto a través de los años, se había empobrecido a través de los años, y entonces como sociedad resistimos menos eficazmente el COVID, defendiendo la vida, que la mayoría de las sociedades del mundo. Pero como los dueños de las EPS también son dueños de tal noticiero, de tal canal, de tal periódico, como pagan campañas electorales en el Congreso de la República, como ponen publicidad para llegar ingresos a los grandes medios de comunicación, ¿cómo se le ocurre a esa ministra decir que va a reformar el sistema de salud si es uno de los mejores del mundo? Cuando todos los días estamos viendo que se muere gente sin atención. Cuando todos los días estamos viendo que, por ejemplo, la tasa de mortalidad materna que tiene Colombia es la peor de la OCDE, a donde se metió Colombia pensando que era rica y que tenía el sistema de salud mejor del universo. Pero nosotros queremos reformar ese sistema de salud de una manera inteligente, no somos tontos. No va a morir nadie. Vamos a fortalecer el sistema de salud a partir de crear un sistema preventivo de la salud. De que la gente intente con el sistema preventivo evitar la enfermedad hasta donde sea posible. Que podamos llegar con médicos allá a esa casa del campesino, donde está la mujer embarazada. Y no esperar cuando la mujer embarazada ya no tenga nada que hacer por las dificultades que la falta de atención le provocó, llegar ella como pueda, algún vecino en alguna camioneta, traerla hasta el hospital aquí en Tunja. Porque el médico no puede ir hasta la casa. Porque no podemos desplegar un servicio donde es el hospital el que va a la casa de las personas y no las personas ya moribundas a buscar una cita en el hospital, si acaso el hospital puede atenderlas. ¿Por qué no podemos tener esos modelos de salud si existen en la mayor parte del mundo? Si existen aquí en Costa Rica, si existen en toda Europa, que no se creyó el cuento de que la salud es un negocio. ¿Por qué no podemos tener un modelo de salud universal para toda la sociedad colombiana que garantice su derecho a ser atendido, a vivir, a que no es un simple cliente de una empresa a la cual su cotización le permite generar utilidades para un señor que se va en jet privado con la novia a Urabá, sino que su dinero, su cotización, si es trabajador, o el dinero público, que es la mayoría, garantice por lo menos que la población no se enferme al máximo a través de un sistema preventivo. Para eso hay que cuidar el dinero público. Si el dinero público se entrega a intermediarios que se enriquecen, pues no va a haber servicio de salud eficaz. Si el dinero público se entrega directamente al hospital, a la clínica, entonces el hospital de San Rafael podría tener una mejor disposición para atender a la ciudadanía, por ejemplo, de Tunja, como usted informó. Esas reformas van a ser presentadas. Obviamente tienen enemistades. Hay gente que pierde, por ejemplo, el señor del jet. El señor del jet dice, oiga, este gobierno hay que tumbarlo. Y hay gente que se beneficia, millones de mujeres y hombres campesinos, de barrios pobres, de clase media, que puedan tener la garantía de que se les va a atender en el momento adecuado si una enfermedad llega, y ojalá no llegue. Y así podríamos hablar de otras reformas que no puedo, por ejemplo, con el tiempo, la reforma laboral.
Y entonces nos tenemos que acostumbrar a que el gran empresario contrata a la mujer durante 3 meses y la echa para volverla a contratar 3 meses y otros 3 meses y otros 3 meses y así 10 años y así 20 años sin prestaciones, sin pensión, sin garantías sociales. ¿Cuánta gente no conocen ustedes así? En el Estado, fuera del Estado. ¿Y por qué no podemos tener una relación laboral? Porque una persona cuando entra a una empresa no puede ser contratada indefinidamente, como era antes. ¿Por qué no puede tener derecho a sus prestaciones sociales, incluidas las vacaciones? ¿Alguna contratista del Estado, de la empresa privada, tiene derecho a vacación? Encima la van acosando, porque el acoso sexual y laboral, que son diferentes, surge es de ese estilo de precariedad en la relación laboral de Colombia, que va conduciendo a la persona que trabaja casi a una condición de esclavitud. En la OCDE, para volver a hablar del mismo tema, solo Turquía nos gana en la cantidad de tiempo promedio que labora una persona en su existencia. Es decir, nos dicen que vagos, decía la Cabal, vagos. El pueblo colombiano es de los pueblos que más trabaja en promedio del mundo, solo que no gana. Trabajamos para otros y no nos pagan la dignidad que significa el trabajo. Pues eso significa una reforma laboral, volver a tener dignidad en el trabajo, estabilidad laboral, y se va a presentar en estos meses en el Congreso de la República. Y ya me extendí bastante porque la dimensión de esas reformas es grande. La gente, 11,5 millones que votó por nosotros, diciendo que este era el gobierno del cambio, pues ese es el cambio. Cambio en la salud, en las pensiones, cambio en el régimen laboral, cambio en el régimen de la tierra, para no hablar de la reforma agraria. Algunas necesitan leyes y las leyes se hacen en el Congreso y se hacen por voto de mayorías. Y ya se mueven los grandes dinerales para evitar las reformas. Se mueven. Miren nomás un día de noticias y verán cómo se están moviendo para ver que eso no se apruebe, que sigamos igual, es decir, que no haya cambio. Pues yo por eso digo, pues hay que movernos como sociedad. Sociedad que no lucha, pues la vuelven esclava. ¿Qué más? Lo decían las campañas, sociedades que vuelven rebaños. Pues ¿a dónde van los rebaños? Al matadero. No hay rebaño que no vaya al matadero. Una sociedad no puede volverse rebaño, una sociedad tiene que discutir, claro, a ver si el gobierno se equivoca o no, aquí, allá, pero tiene que salir. Porque de lo que se trata en estos meses que está por venir es del cambio. O lo hacemos o no lo hicimos. Es en estos meses donde se van a presentar las reformas fundamentales del cambio. Ahora, yo me extendí en los temas nacionales y dejé un poco al lado el tema de la acción comunal, ya lo que vinimos. Pero antes de pasar a ese tema, voy a terminar en los temas nacionales con los servicios públicos y hacer aquí un anuncio nacional. ¿Dónde tienes el...? ¿Lo tienes por ahí? Es que me leí un artículo que quiero que ustedes lean también, lo voy a leer, a ver si lo encuentro, que es el artículo 370 de la Constitución Nacional.
Ustedes saben que los precios de las cosas han aumentado bastante, más la comida, los servicios públicos. Y entonces este artículo 370 de la Constitución dice: corresponde al presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten. Constitución. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que el presidente de la República, no el Congreso, no el ministro, no la fuerza pública, no el alcalde, no el gobernador, sino que el presidente de la República, por orden constitucional, tiene la facultad de generar las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, que son el agua, la luz. Dice el artículo que con sujeción a la ley de servicios públicos, ustedes saben, es la ley 142 de 1994, o sea que ya tiene casi 30 años. En el artículo 68 dice: delegación de funciones presidenciales a las comisiones. Es decir, esta facultad que la Constitución me da, entonces esta ley dice: el presidente de la República señalará las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios que le encomienda el artículo 370 de la Constitución Política y de los demás a los que se refiere esta ley, por medio de las comisiones de regulación de los servicios públicos, si decide delegarlas. Si decide delegarlas en los términos de esta ley. Las normas de esta ley, o sea, la de servicios públicos, que se refieren a las comisiones de regulación, se aplicarán si el presidente resuelve delegar la función aludida, es decir, controlar y administrar los servicios públicos. En caso contrario, el presidente ejercerá las funciones que aquí se atribuyen a las comisiones. Pues este presidente ha decidido no delegar sus funciones en las comisiones de regulación de servicios públicos. Al menos por un tiempo. Y entonces voy a asumir el control, las políticas generales de administración de los servicios públicos de Colombia, directa y personalmente, en función de lo que la misma ley dice. Primero el interés general y el del usuario, que se ha puesto al revés en los últimos años de Colombia. Bueno, y terminamos entonces con la acción comunal. Proponemos sí, un espacio de acción. Los hemos estado buscando, hay dificultades que ustedes nos tienen que ayudar. Por ejemplo, el contrato entre el Estado y una acción comunal se volvió difícil, un poco de requisitos, el Ministerio del Interior no le tiene que ayudar, porque en el fondo es fácil, porque si usted dice, vamos a abrir cuentas en el Banco Agrario con las personerías jurídicas existentes y legales y reconocidas, ¿y con qué es otra cosa que hay que hacer? El registro único, que es en la DIAN, el RUT, es lo que llaman, ¿cierto? Son los 3 requisitos.
Pero el RUT es un funcionario de este gobierno, el director, el presidente del Banco Agrario es un funcionario de este gobierno y el que maneja las personerías jurídicas es un funcionario de este gobierno. ¿Por qué no se reúnen los tres funcionarios, juntan las bases de datos y en lugar de estar pidiendo requisitos las expiden? Nos ahorramos el problema. Es un cruce de base de datos para habilitar, de acuerdo a las normas, a la acción comunal para contratar directamente con el Estado. ¿Qué cosas queremos contratar y por qué? Pues como aquí lo han dicho, porque la contratación de vías pequeñas, de ciertas obras, se volvió una corrupción. Entonces el gobierno le entrega a un alcalde para hacer una vía o a un gobernador y nunca se supo ni de la vía ni de la plata que entregó. A veces intermedian los recursos, entonces llega un señor congresista y dice, sí, pero es que como yo conseguí la plata, entonces el contratito es de un amigo mío y por ahí se va para las elecciones la plata. Nosotros queremos, es un riesgo, contratar directamente con la Acción Comunal de Colombia. Empezamos por el problema del hambre, que hay que desarrollarlo más, porque el hambre sigue. Y ahora queremos desarrollar las vías que llaman terciarias, que antes llamaban vías comunales o vecinales, caminos vecinales le decían, que son rurales. Entonces el protagonista central es la acción comunal veredal o rural. Queremos contratar con ellas desde el gobierno varios billones de pesos para mejorar sustancialmente las vías de los campesinos de Colombia. Eso significa, y es la tarea que les voy a poner, que a nivel departamental, y podríamos citar a la Confederación porque toca en todos los departamentos, entonces hacer unas asambleas de acción comunal rural para priorizar las vías, tarea difícil porque cada cual quiere su vía, pero hay que manejar la visión departamental, cuál vía es más estratégica para la producción campesina, cuál la segunda, cuál la tercera, cuál la cuarta, y en ese orden, Invías contratará en la prioridad antes que nada, de ahí hasta que se agoten los recursos, con las acciones comunales, la construcción de las vías de los campesinos de Colombia. Y eso se hará en todo el país. Tendremos una partida de 2 billones, algo así, todavía no es exacto porque estamos haciendo la adición presupuestal de este año, pero que sea una cantidad suficiente, no digo para solucionar todo porque no somos un país rico, sino para que haya un cambio que se note, que sea sustancial, que tenga un impacto en la rentabilidad de la producción de alimentos de Colombia. Porque el país tiene hambre, por circunstancias mundiales, porque se creció el precio de los fertilizantes, porque nos cayó más agua que nunca en la existencia, y nosotros tenemos que desarrollar la producción alimenticia de Colombia, y la producción alimenticia está sobre todo en manos del campesinado, y yo diría, como alguien aquí dijo, de la mujer campesina de Colombia. Entonces, una parte de esa mejor rentabilidad es la vía, no lo único, sabemos. Tenemos que hablar de técnica, tenemos que hablar de conectividad, tenemos que hablar de educación, etcétera. Tenemos que hablar de compra estatal de cosechas que queremos implementar a partir de la olla comunitaria, precisamente. Tenemos que hablar de varios temas que protejan, como ordena también la Constitución, la producción de alimentos en Colombia. Tenemos que hablar del comercio internacional, por ejemplo. Y tenemos que hablar de la agroindustrialización, sobre todo en terrenos de
departamentos y regiones de minifundio, como este. Porque la única manera de superar la escasez de tierra es generando valor agregado en la producción industrializada de lo que se genera en la tierra, y para ello hay que tener asociatividad, porque con media hectárea, con una hectárea no se hace industria, se hace con la producción de miles de hectáreas que pertenecen a miles de familias campesinas, y para ello entonces hay que tener un criterio de asociatividad, porque nosotros no queremos que la industria quede en manos de unos relativamente poderosos y la producción bruta en manos de otros relativamente débiles, sino que el productor de papa sea copropietario de la industrialización de la papa, que la productora de leche sea copropietaria de la industrialización de la leche, y así sucesivamente. Entonces, la acción comunal veredal juega aquí un papel que queremos que se desarrolle. Primero, vías, pero como aquí también se dijo, puede penetrar en otros terrenos, como por ejemplo la industrialización de la producción alimenticia, ayudarnos a la construcción de esas cooperativas, o como queramos llamarlas, en donde el productor individual, sin dejar de ser productor individual, pueda ser copropietario de la industrialización de su producto. Comenzamos por las vías, y eso significa que en todos los departamentos hay que generar las asambleas departamentales para seleccionar antes de marzo los proyectos de vías que vamos a contratar en orden de importancia. El dinero dirá hasta dónde llegamos. El otro año seguiremos, porque esto va para 4 años y ojalá para 8. Sí, el progresismo demuestra. No me mira así, que no estoy diciendo que conmigo, estoy diciendo que habrán elecciones donde otra vez se dirimen las cartas y se escoge si nos devolvemos o si seguimos en el camino de las reformas y del cambio en la sociedad, con los candidatos o candidatas que vayan a escoger. Pues se trata de que el cambio sea profundo. Se trata de que pasemos de una fase a otra fase de la historia de Colombia. Eso es un cambio. Se trata de que la era de la violencia se convierta en una era de paz. Se trata de que la era de la falta de producción y de riqueza se convierta en una era de gran producción nacional y por tanto de riqueza. Se trata de que una era de ignorancia se convierta en una era para una sociedad del conocimiento, y el intelecto general de toda la sociedad pueda crecer. Se trata de que dejen de tratarnos en esa era de rebaños y pasemos a una era de una sociedad muy viva, muy democrática, muy poderosa, la que es necesaria para que Colombia sea una potencia mundial de la vida. Gracias, muy amables. Gracias por ver el video. Como siempre, es un gusto mantenerlos informados. Si todavía no se han suscrito a este canal, los invito a suscribirse y activar la campanita para que sigan recibiendo más información de los subsidios que brinda el gobierno y las principales noticias del país. Hasta el próximo video.